Un tema bastante controvertido que se está tratando en el Congreso de la Nación, como decíamos al comienzo del programa, que es la reforma judicial. 6 puntos son los que aborda esta reforma, 3 son los más controvertidos, donde habla de la conformación del Consejo de la Magistratura, es el más discutido. Luego, el tema de las facultades que tendríamos para presentar o no medidas cautelares. Y por último, dentro de estos 3 está la creación de nuevas cámaras de casación en lo que hace al ámbito laboral, a la parte de seguridad social, civil y comercial, como así también a la parte de lo que es lo contencioso administrativo. Nos acompaña esta noche la doctora Cristina Garros Martínez, abogada, ex ministra de la Corte de Justicia, el doctor Ricardo Gómez Díez, abogado, ex consejero del Consejo de la Magistratura, así que acá tenemos una persona que realmente conoce desde adentro lo que es el Consejo de la Magistratura. Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches. Un tema que toca de cerca a la justicia, pero ¿repercute, doctor, en lo que es la vida de los ciudadanos? Y desde luego, porque la independencia del Poder Judicial es fundamental hacia el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es precisamente la división de poderes. Hay un poder ejecutivo que se encarga de la administración del Estado, un poder legislativo que sanciona las leyes y un poder judicial que se encarga de resolver los conflictos que en la vida en sociedad se pueden plantear entre los particulares y también entre el Estado y un particular. Entonces, en ejercicio de esa tarea y de esa función judicial, es muy importante que esa función se desarrolle en una forma independiente, en una forma imparcial, sin sujeción a ningún interés, ni menos, por supuesto, a ninguna presión de tipo político. Por eso, la independencia del Poder Judicial hace a la vida en sociedad y tiene influencia incluso sobre el progreso de las sociedades. Una sociedad que tiene un buen poder judicial que le da garantía a los ciudadanos, ayuda también al progreso, al crecimiento económico, a las inversiones productivas. En el caso de usted, doctora, conoce muy de adentro lo que es el manejo de la justicia y la influencia que puede llegar a tener el poder político. En este sentido, ¿usted cree que lo que se está proponiendo como es que el Consejo de la Magistratura, no el Consejo, sino los miembros del Consejo de la Magistratura que eligen y remueven a los jueces, sean elegidos por el voto popular a través de un partido político, ¿va a tener una injerencia directa política en la justicia? Bueno, mire, esto ha sido planteado como una de las formas de lo que desde el gobierno se dio en llamar la democratización de la justicia. Pero en realidad no es tal democratización, en realidad con lo que se está planteando para el Consejo de la Magistratura, esta elección incluida dentro de los partidos políticos no es lo que está previsto en la Constitución. Pero no es la parte más grave de ese proyecto de ley. La parte más grave, yo creo que aquí va a coincidir el doctor, es el número de consejeros necesarios para la designación y el número de consejeros necesarios para la remoción del juez, porque ahí es donde está, desde el punto de vista de la justicia en sí, el meollo de la cuestión y cómo de alguna manera se va a poder manipular desde el Consejo a los jueces. Porque si vamos a necesitar ahora algo que es la mayoría simple, que tanto se había insistido en tener los 2/3, precisamente para que la mayoría simple no designe y mucho más grave destituya a un juez, ahora sí lo van a tener. Entonces ahí es donde se rompe realmente la independencia judicial, porque ahí es donde cuando un juez no dicte un fallo conforme a quien esté en el poder, manejando el Ejecutivo en ese momento, no sea de satisfacción de ellos, lo puede remover, si bien la ley establece causales, y la Constitución establece causales para remoción. Ya estamos viendo que con simples mayorías se están
dictando normas que incluso violentan la Constitución, con mayor razón se va a dar de destituir un juez. En Eso es lo preocupante. 24 horas, a pedido de la presidenta y porque los jueces federales de todo el país firmaron una nota a través del presidente de la Corte Suprema de Justicia, se decidió modificar algo que pareciera ser solamente una palmada a la justicia, en el sentido de que sí se les dan sus atribuciones en lo que hace al manejo administrativo, presupuestario y de personal. Claro, pero se imagina usted que la Corte de Justicia es la cabeza del Poder Judicial. Como venía planteada la ley... ¿Puede tener injerencia de otro poder? No, pero como venía planteada la ley, los jueces de la Corte no iban a poder comprar ni café. Iban a tener que pedirle permiso al Consejo de la Magistratura para poder comprar el café o los útiles mínimos para que la Corte funcione. Entonces, en el sistema de la Constitución, la Corte es la cabeza del Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura es un órgano importante, tiene sus atribuciones, pero la cabeza del poder es la Corte. Esto es además el ABC del derecho constitucional. Ahora, la ley del Consejo de la Magistratura, ¿qué importancia tiene? Es una de las leyes reglamentarias de la Constitución. Porque a veces el constituyente no llega a determinar hasta la letra chica, digamos, de las cosas. Queda la arquitectura grande en la Constitución y luego el legislador le pone la letra chica a través de la ley reglamentaria. Ahora, ¿qué es lo que es de buen estilo hacer cuando se trata de leyes reglamentarias de la Constitución? Construir consensos. La Constitución incorporó el Consejo de la Magistratura en la reforma del 94. En 1999, después de muchas idas y vueltas, se logró conformar un consenso de todos. Yo en ese momento era diputado, estaba en la Comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados. Diputados y senadores de todos los sectores políticos construimos un consenso que votaron todos y ese consenso dio origen a un Consejo de la Magistratura que era con equilibrio. Nadie tenía la mayoría, nadie tenía tampoco poder de bloqueo. Ahora, doctor, en virtud de lo que está sucediendo con legisladores locales como ser la diputada Fiore, el diputado Olmedo y también el diputado Guayar, que dan el quórum necesario para esto y que en unas horas más o menos puede ser aprobada esta ley, ¿qué queda constitucionalmente hacer como herramienta para evitar lo que a todas voces se denuncia como un atropello? Bueno, lo que queda es plantearse ante los mismos tribunales la posibilidad de la declaración de la inconstitucionalidad de la ley. Ahora lo que hay que ver... ¿Con esto sería una catarata de presentaciones judiciales probablemente esto a futuro? suceda. Probablemente esto suceda y esto lo está planteando incluso los legisladores en el mismo Congreso, donde dice acá están los antecedentes para que los jueces, aquellos a quienes se le planteen la inconstitucionalidad de esta norma, ustedes puedan tener los fundamentos para declarar la inconstitucionalidad. A mí me parece que la nota que ha presentado los presidentes de las cámaras nacionales a través de la Corte ha sido los aspectos administrativos, porque fue lo que más les preocupó aparentemente. No, no es eso, sino que es lo que ellos podían manifestar expresamente sin que exista una causa judicial. Entonces ellos fueron a plantear cuestiones administrativas, porque seguramente, porque lo están anunciando en el mismo Congreso, van a ver los planteos judiciales que ahí ya se van a ellos pronunciar en el marco de la jurisdicción que ellos tienen para pronunciarse. En este caso han pedido una cuestión puramente administrativa y en realidad a mí me preocupa porque de alguna manera se ha tratado de desvalorizar este planteo y decir la Corte lo único que le interesó fue manejar el presupuesto o los jueces, los secretarios. Pero era lo único que ellos podían plantear fuera de lo que es su propia competencia como juez. Ya cuando les llegue las actuaciones, ellos seguramente se van a pronunciar. De aprobarse esta ley, hay una regulación de las medidas cautelares. ¿Significa que no vamos a poder presentar más medidas cautelares o cuál es la situación en la que queda el ciudadano frente a esto? Esto significa que va a haber, lógicamente, una restricción respecto de las medidas cautelares. Y llama la atención también, este era un tema para debatir, era un tema para que el Congreso efectuara una ronda de consulta con juristas de prestigio, con magistrados, y pudiera salir... Bastaron 15 días, doctor, para que esto se haga realidad.
Pasaron, lo lógico es que el Congreso trabaje también con participación, porque los legisladores no tienen tampoco la ciencia infusa, ni los legisladores ni sus asesores. Entonces la característica que tiene el Parlamento es que hay espacio para el trabajo en comisión. El trabajo en comisión se llama a personas que tienen experiencia, que son autoridades reconocidas en determinados temas, se les pide opinión, a veces verbalmente, a veces por escrito, y así con la colaboración de todos se va buscando la mejor ley. Entonces, este tema de hacer trámites sobre leyes fundamentales me parece a mí muy poco serio. Doctora, son muy pocas las voces que se han manifestado a favor. Es como que todo el oficialismo, aún sin conocer de qué se trata de fondo, esto ha dicho sí, vamos a aprobar. ¿Qué opinión le merece al respecto, digamos, la postura de nuestros legisladores salteños? Usted que es una mujer de la política también. Eso realmente es preocupante como ciudadano. Es preocupante porque es como la obediencia de vida, ¿no? Es como decir que los legisladores están actuando conforme a una instrucción sin tener la facultad de pensar y de dialogar incluso internamente. Hasta con un festejo porque habían logrado el quórum hoy día, ¿no? Festejamos, digamos, si logramos el bueno, número, pero sí. Ellos tendrán que responder en sus respectivas provincias y ante los ciudadanos que lo votaron, porque realmente da mucha pena que tanto que nos costó conseguir la democracia, que estos representantes que son gracias a esa democracia y que tienen que representar realmente a los ciudadanos, ahora estén siguiendo un capricho, y la muestra que es un capricho, que es cuando han ido a presentarles cosas razonables, han tenido que retroceder porque eran evidentes y gentes de su misma ideología, como ha sido Berbisky primero, y ahora con temas elementales de administración. O sea que esto ha sido proyectos muy del pensamiento del enojo. Surge de alguna propuesta ante alguna cuestión o ante alguna corporación que no les responde, hablemos de empresariales, y ante los jueces que no responden a los deseos del Estado. Y a mí me parece que los jueces no deben responder a los deseos de quienes están, sino deben responder a la Constitución y a las leyes. Entonces, doctor, no hay ¿por que dónde enojarse. debiera pasar esta democratización de la justicia? No, mire, yo creo que esto, ¿sabe qué? Es producto del arrebato. Esto es producto del arrebato. Esto no es una decisión pensada, meditada, al punto tal que ahora están teniendo que hacer estas correcciones de urgencia. Pero acá se mantiene el médulo problemático de esto, que es lo siguiente. El Consejo tiene que tener una composición equilibrada. Esta ley no la contempla. No se puede aceptar que los jueces sean electos por el voto popular a través de los partidos políticos, porque la actividad política está vedada para los jueces. Nadie quiere ver un juez en ejercicio dentro de un partido político. De hecho, si se dedicaran a la actividad política tendrían que pedir licencia, ¿es así o no? Es que la actividad política es incompatible con la magistratura judicial. El juez tiene que ser una persona independiente, al margen de la confrontación política, con calma, con independencia, para resolver precisamente los conflictos que se planteen. Y el otro gran tema de esto es que acá, usted para acusar un concejal necesita los 2/3 del Consejo Deliberante. Acá lo que se propone es que un juez sea acusado por la mayoría simple. Entonces, y la mayoría simple la va a disponer un solo sector, entonces el juez ese, cuando dicta una sentencia que no es del agrado de quien tiene el poder, iba a estar inmediatamente acusado. Entonces, por eso es que acá está en juego la independencia del Poder Judicial, que tiene que ser precisamente el más independiente de los 3 poderes. Doctor Ricardo Gómez Díez, doctora Cristina Garros Martínez, le agradecemos, hemos hablado desde el punto de vista del ciudadano, porque ustedes manejan términos técnicos que a veces los oyentes no entendemos, así que queríamos saber cómo nos puede perjudicar a largo plazo esto, así que desde ya muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el último bloque del programa.